Está enlazando la conexión con YouTube. ¿Qué pensaban? ¿Que se habían deshecho de nosotros por unas pocas semanas fuera del aire? Pues no, se equivocaron. Aquí estamos de regreso con una segunda temporada de Contracorriente y venimos con todo. Bueno, les dije que veníamos con todo y aquí estamos, pues. Esta es una segunda temporada de Contracorriente en la que venimos recargados, con mucha más energía, con muchas más cosas para compartir con ustedes y sobre todo con más gente apoyando este proyecto enorme. Hoy me acompañan dos personas que son cruciales para que esto sea posible, dos personas aquí, pero hay alguien más del otro lado de la cámara que está de vía remota, pero también nos acompaña esta noche. Los voy a ir presentando uno a uno porque ustedes los tienen que conocer porque, como les dije hace un segundo, son cruciales para que este programa sea posible. Carlos Díaz Rosillo, buenas tardes, ¿cómo estás? Gabriel, un placer. Bienvenido a la Universidad Internacional de la Florida. Así es, nos da la bienvenida porque estamos transmitiendo desde Miami en la Universidad Internacional de la Florida. Carlos es el director del Adam Smith Center for Economic Freedom de FIU. ¿Cómo estás? Así es, muy bien. Encantado de estar aquí y poder copatrocinar este programa que sé que va a ser extraordinario. Cuántas cosas que contarles. Ahora les vamos a contar más cosas. ¿Cuántas expectativas? Frank Zimmerman es el director de Liberty Plus, otra de las fundaciones que hace que esto sea posible. Hola Gabriel, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, ya hemos estado un par de veces por acá. Para nosotros, ante todo, quiero hablar un poco cómo surge este proyecto de Contracorriente, que totalmente nace de Federalismo y Libertad, que es nuestra ONG hermana. Liberty Plus es una extensión de Federalismo y Libertad en Estados Unidos y comenzamos hace casi como 8 meses. Algo así. Sí, 8 meses comenzamos con Contracorriente, creando este espacio para un poco cubrir las noticias que los medios tradicionales no cubren o sin el sesgo tradicional que tienen, un poco darle un espacio a las voces alternativas y denunciar, un espacio donde recogemos las denuncias de Venezuela, de lo que sucede en Cuba y de todos los ataques a la libertad que suceden en el hemisferio. Y que antes hablamos hace un poco de, bueno, esto pasa aquí en, no sé, en Argentina, en Colombia, pero también en Estados Unidos hemos visto cómo el avance de esta tendencia que va en contra de la libertad, y queremos que con este espacio invitar a esas voces para que lo denuncien. Así que muy contentos. Un saludo en especial a todo el board de Liberty. Bueno, ante todo a José Guillermo, que se va a juntar ahora, que debe andar por ahí. Al equipo del board de Liberty Plus, a Elisa Trota, a María Guardado, a Miguel Mitre, a Manuel Guisones. Se me quedó alguno del equipo. Por eso yo nunca nombro a nadie, para que no se me olviden. Ese es un gran truco. Déjenme saludar a alguien, como les dije, igual que ellos dos que me acompañan aquí esta tarde, importantísimo para que esto sea posible. Está con nosotros José Guillermo Godoy desde Argentina, el presidente de Liberty Plus, de Federalismo y Libertad, perdón, se me hicieron. Bueno, también son hermanas. José Guillermo, ¿cómo estás? Buenas noches. Yo no te estoy viendo. Noches. Tengo mucho miedo. Vamos a hacer una cosa para que esto sea posible. José Guillermo, te saludo. Dinos lo que tengas para decirnos y desde la producción me van a avisar cuando hayas concluido y nosotros seguimos en el aire desde aquí. Pequeño problema técnico. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Carlos, Gabriel, Frank, por este espacio, por esta iniciativa. En momentos de tanta incertidumbre como los que vivimos, sobre todo, bueno, en Argentina, lo que pasó recientemente con la vicepresidente, pero así todo el tiempo
lo que sucede en todos los países de América Latina, este tipo de programas que comparte con la audiencia elementos para análisis crítico es clave para que la sociedad pueda tener una visión más comprensiva de todo el proceso político, repito, en momentos de tanta incertidumbre como el que vivimos. Así que en épocas también donde proliferan las noticias falsas, tener un panel de expertos como tiene Liberty Plus y el Centro Adam Smith de la Universidad de la Florida y a través de Contracorriente es clave, es un aporte crítico, sobre todo para enriquecer el debate público y mejorar la convivencia democrática. Así que ese es nuestro objetivo, que muchas voces aporten elementos de análisis para que la sociedad pueda tener una visión más comprensiva del proceso. Gracias a ustedes por esta iniciativa, sobre todo Gabriel, Carlos y Frank, que son los promotores de este gran proyecto. Muchísimas gracias, José Guillermo. Te mandamos un abrazo enorme. Esperamos que la próxima vez que nos veamos, que será pronto. Por cierto, vamos, no te vayas todavía, porque quiero que le cuentes a la gente antes de irte, por favor, que este año estamos de festejo en Federalismo y Libertad. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar en noviembre? Bueno, la Fundación cumple 10 años de trabajo ininterrumpido, sobre todo en Argentina, pero con programas en distintos países de América Latina, y vamos a festejar a través de un programa aniversario que tiene 3 fechas importantes, 6 de octubre, 3 y 4 de noviembre. Nos visitan 5 expresidentes de la región, destacados líderes de opinión, colegas de centros de estudios de toda América Latina, embajadores, actores relevantes del sistema político, tanto a nivel subnacional, nacional como regional, y sobre todo muchos jóvenes que van a participar de estas jornadas, de estos foros. Así que a toda la audiencia los invitamos 6 de octubre, 3 y 4 de noviembre en Tucumán, en la ciudad histórica de Tucumán, donde se declaró la independencia argentina. Vamos a celebrar este foro. Y después también el 7 de noviembre vamos a tener una actividad importante en Buenos Aires, y a partir de allí vamos a extender, lanzar todo el proyecto de Liberty Plus por América Latina, y por supuesto que va a estar presente en este programa Carlos Díaz Rosillo, que es clave también, como dije, en Contracorriente, y esto es el inicio de una cooperación mucho más estrecha que esperamos en un futuro podamos potenciar. Muy bien, José, te agradecemos enormemente. Ahora sí, un abrazo grande hasta Argentina. Nos vemos en noviembre, si Dios quiere. Nosotros continuamos aquí desde Miami con muchas cosas, como les dije, muchísimas cosas que contarles. ¿Qué vamos a ver en esta nueva temporada de Contracorriente? Mira, antes de comentarte, me gustaría decir un par de palabras en inglés, porque sé que hay mucha gente del centro que está sintonizada, que no necesariamente habla español. Y entonces le digo, to our English-speaking friends, let me tell you that we're working really hard to make sure that we find a way to get this program to you in English, dubbed, subtitled somehow. So we're going to get there, we promise. And that's going to be as soon as possible. As soon as possible. That is a promise. Déjame decirte un par de palabras sobre el centro, ¿no? Somos un centro nuevo, creado hace un par de años por la legislatura y por el gobernador de la Florida, para trabajar en la intersección entre la política pública y el libre mercado. Nuestra misión, y voy a hacer algo que no me gusta hacer en televisión, en un programa, pero yo te doy permiso. Quiero ser muy preciso adelante. Para utilizar el lenguaje adecuado, ¿no? Porque nuestra misión es informar, influir e inspirar a los líderes actuales y futuros a desarrollar e implementar políticas públicas innovadoras, significativas y efectivas para promover la libertad económica, libertad humana y el crecimiento económico, ¿no? La prosperidad, tan importante, a nivel global. Pero obviamente, como estamos en Miami, tenemos un énfasis muy especial en los Estados Unidos, claro, y en la América Latina. Claro, sin duda. De la manera que lo veo, tenemos 4 pilares esenciales de lo que hacemos. Número 1, lo que hace todo centro de pensamiento, en inglés le llaman think tank, yo le llamo think and do tank, porque queremos pensar, pero también actuar. Hay algunos que son think, se quedan aquí, nosotros no, nosotros actuamos. Entonces vamos a hacer lo que hacen los think tank, que es producir reportes, investigar de manera objetiva, de manera seria, de manera rigurosa, número 1. Número 2, inspirar a jóvenes, a estudiantes. Creo que la joya de la corona de este pilar es un programa que acabamos de comenzar hace un año, se llama Senior Leadership Fellows. Es un programa que trae a Miami
a 3 o 4 líderes de muy alto nivel, siempre un expresidente, un exvicepresidente, ministros, miembros del Congreso, se mudan a Miami, vienen a Miami y por 3 meses, por un semestre, y dan clases, clases muy pequeñas para que los estudiantes puedan compartir con ellos, hablan. No, dan grandes clases con un pequeño grupo de estudiantes. Así es. Y hablan de lo que hicieron bien, pero también de los errores que cometieron. Se puede aprender mucho de los errores. Y la idea es que estos estudiantes sepan que esta gente, estos presidentes, son gente de carne y hueso, que tienen mucho que enseñar, aun cuando cometieron errores. Claro. Número 3, hacer eventos públicos. No solamente eventos grandes como contracorrientes, sino también eventos como los que vamos a tener esta semana. Vamos a hablar de eso en unos minutos. Y número 4, eventualmente hacer consultorías. Si un alcalde de una ciudad latinoamericana o un legislador o un presidente está pensando en un proyecto de ley, puede venir a nosotros a que le hagamos un análisis objetivo, riguroso, serio. El legislador, el presidente, el alcalde toma la decisión, pero le damos la información que necesita para tomar una buena decisión. Eso es más o menos lo que hacemos en el centro. Nada más y nada menos. Bueno, pues vamos a seguir adelante con el programa del día de hoy. Tenemos muchas secciones nuevas en este programa. La siguiente se llama Radar. ¿Y por qué se llama así? Porque vamos a conversar cada semana con corresponsales, especialistas, analistas que están en distintas partes del mundo. Comenzamos pues con Radar Contracorriente. Bien, estamos. ¿Quién me acompaña hoy? ¿Quién me acompaña? Pues ahí está quien me acompaña de hoy. Déjenme un segundo porque ahí está. ¿Quién me acompaña el día de hoy? Pues está el día de hoy. Ahí estoy. Ya no estaba, pero estoy. No te asustes en la producción. Ya estoy. ¿Quién me acompaña el día de hoy en el Radar Contracorriente? Nada más y nada menos que mi querido, mi compañero, mi amigo Alfredo Flores desde Perú. ¿Cómo estás? Hola Gabriel, ¿qué tal? Muy bien. Alfredo, buenas tardes, ¿cómo te va? Excelente, ¿me escuchas? Bien, no te oigo a ti tampoco. ¿Qué problema estamos teniendo hoy con las conexiones, verdad? Alfredo, ¿qué está pasando? Entiendo que el gobierno de Castillo en Perú ha resultado en una serie de inconvenientes y de retrasos en temas de libertad y me gustaría mucho escucharte. Bien, gracias Gabriel. No sé si me están escuchando. Estoy consultando justamente a producción si me escuchan. Entiendo que sí me están escuchando, ¿correcto? Porque yo creo que tú no me estás escuchando. Sí, me estás escuchando, perfecto. Gabriel, yo voy a hablar y responder tus preguntas. Creo que tú no me escuchas. Bien, respecto a lo que está pasando en Perú, que de hecho es algo que se está expandiendo cada vez más por América Latina, un poco, digamos, lo que estamos viendo es un proceso de crecimiento, resurgimiento de la izquierda. De hecho, está pasando en varios países de la región de manera, digamos, tanto latente como de manera totalmente expresable, digamos, en las urnas electorales. De hecho, lo vimos en Colombia, como el país tornó de ser uno de los principales aliados de los Estados Unidos en los últimos años y tener gobierno de centro a centro derecha, a tener por primera vez un gobierno de izquierda. En el caso de Perú también lo vimos, algo, digamos, histórico en los últimos años de democracia que han habido. Y precisamente, digamos, parte de lo que es esa ideología, digamos, del castrochavismo se está buscando expandir en lo posible. De hecho, recordemos que Pedro Castillo ha sido, digamos, el primer gobernante electo en Perú de un partido abiertamente marxista-leninista. Y bueno, luego de esta elección, él ha renunciado posteriormente a este partido, pero aún se observan algunos visos de autoritarismo y cercanías, de hecho, a gobiernos autoritarios de la región. De hecho, el gobierno de Perú ya reinstauró relaciones con Venezuela. Esto también es un proceso que se ha estado viendo. Hemos visto inclusive acá en Perú bastante activa la Embajada de Venezuela. Hay que tomar en cuenta que anteriormente tenía presencia una representación diplomática del gobierno interino por parte de Guaidó y la Embajada de Venezuela, o sea, la Embajada del gobierno de Maduro acá en Perú, ahora está teniendo actividad, está realizando también bastantes foros, espacios ideológicos, actividades de apoyo, inclusive para poder ganar hasta el apoyo de los venezolanos que están acá en Lima, ¿no? Que ya son bastantes, son aproximadamente 1.3 millones de personas en general en el país. Entonces, eso es un poco lo que se está viendo. Realmente es un gobierno que tiene distintas acusaciones por
corrupción. De hecho, está detenida la hermana de la primera dama. Es uno de los casos que han saltado, digamos, a la luz porque, digamos, ellos realizaron un proceso de contrataciones con el Estado en los cuales se identificaron varias irregularidades. Entonces, esto es un poco el marco, digamos, de actualidad que tenemos. El Congreso lamentablemente no ha tenido ni la acción ni la decisión para poder retirar a Pedro Castillo del poder. Inclusive hemos visto que una propuesta de adelanto general de elecciones fue rechazada por el Congreso. Esto definitivamente creo que es un panorama que nos hace entender y observar que hay, digamos, una colusión probablemente en torno a temas de corrupción para poder sostener al gobierno de Castillo, y es bastante preocupante porque no sabemos hasta dónde podría llegar. Gabriel. Bien. Bueno, justo te comentaba, digamos, acerca de lo que está ocurriendo acá en Perú. No sé si hay alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta? Querido, te agradezco enormemente, como siempre. Nos vemos muy pronto. Muy pronto, muy pronto. Gracias, Javier. Vamos a continuar en el programa del día de hoy. Vamos a continuar con nuestra siguiente sección que les voy a explicar y después traigo de regreso a Carlos Díaz Rosillo porque tiene más cosas que contarnos, así es que no se muevan. La siguiente sección tiene que ver con algo que aparentemente nos resulta dificilísimo de entender. ¿Qué es la economía? ¿De qué manera nos afecta? ¿Qué es esa cosa extraña llamada inflación? ¿Y cómo se produce? ¿Y por qué? Sobre todo, ¿por qué está metida hasta los huesos en la identidad latinoamericana y ahora parece que también mundial? De todo eso vamos a hablar en la siguiente sección del día de hoy que se llama There is no free lunch. Y para eso está mi querida amiga Majo Boscarino. Querida, ¿cómo estás? Buenísimas tardes, buenas noches para ti que estás desde Argentina, ¿verdad? Sí, aquí desde Argentina, Tucumán. Muchas gracias por este espacio, un placer acompañarlos. ¿Me escuchás? ¿Se escucha bien? Acá estoy, ¿se escucha bien? Uh-huh. Majo, ¿qué está pasando? ¿Es esta inflación un proceso que corresponde al resultado que cualquier nación debería esperar después de esta guerra de Ucrania? Como todo el mundo está diciendo, Ucrania y la invasión rusa tienen la culpa de la inflación que sufrimos hoy en Latinoamérica, del arroz y de la carne que se fue por los cielos. Mira, Argentina es una excepción a esto que estás mencionando, que por supuesto como producto, yo diría, de la pandemia, generó que muchos gobiernos salieran a promover una política monetaria de alguna manera expansiva, ¿no? Y acá, citando a un famoso economista, Milton Friedman, tengo que decir que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, ¿no? Esa es la causa principal que explica este fenómeno tan complejo y tan difícil de sobrellevar para la sociedad, afectando a los que menos tienen, ¿no? En Argentina, a diferencia de esto, lo que estamos viendo es un fenómeno que es mucho más estructural y que se ha sostenido a lo largo del tiempo. Ya estamos acostumbrados los argentinos a vivir esta situación. Hoy se está proyectando que para diciembre, para fines de año, supere el 100%, ¿no? Y así se ubica en el ranking mundial en la 7ª posición y en América como segunda después de Venezuela. Por supuesto que también tiene un problema mucho más complejo y sostenido en el tiempo. Acá básicamente lo que se necesita es trabajar en planes de estabilización, ¿no? Ya estamos viendo algunas medidas que en algunos países se están tomando utilizando la tasa de interés como un instrumento para poder apalancarse de alguna manera para resolver esto, pero Argentina es la excepción y necesita algo mucho más complejo y profundo.
Vaya que sí. Quiero compartir contigo, antes de terminar brevemente, tenemos una placa aquí que muestra diferentes índices de inflación y las inflaciones más altas del planeta. Mira eso, Turquía 80%, Argentina 78%, Rusia 14%, los Países Bajos 12%, España 10%, el Reino Unido casi 10%, la zona euro 9%, Brasil casi 9%, México casi 9% también, e Italia ahí va. ¿Qué podemos esperar? Un breve pronóstico para cerrar, Majo, por favor. ¿Esto va a seguir creciendo? Creo que en América Latina tenemos desafíos dobles. En los países desarrollados hay una perspectiva un poco más favorable que la nuestra, porque de nuevo, los problemas son distintos. No es un problema tan estructural como el que vivimos en América Latina, donde el gasto público tiene un rol muy preponderante, con un Estado enorme y problemas que tienen que ver con la desconfianza en el plano político, por supuesto, con problemas cambiarios además, ¿no? Y monetarios, donde hay que de alguna manera estructurar dentro de este plan que yo te mencionaba de estabilización una articulación de estas distintas políticas. Creo que a lo largo del tiempo, en los países que ya además habían superado, la mayor parte de los países del mundo habían superado este problema inflacionario, y me remito también a países de América Latina como Chile, Brasil, con bancos públicos centrales independientes, por ejemplo, con metas de inflación. Desde los 90 habíamos visto ya cierta estabilización, no superando en el año el dígito, ¿no? Como ahora que estamos viendo que esto ha crecido. Creo que puede haber una mejoría. En Argentina yo no soy tan optimista, lamentablemente. Majo Boscarino, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy en el lanzamiento un poquito accidentado de la segunda temporada de Contracorriente. Nos vemos la semana próxima. Cuando quieran. Muchas gracias. Un abrazo a todos. ¿Qué es lo que viene en temas importantísimos? Don Carlos, véngase para acá. Gabriel, aquí estamos de vuelta. Bueno, mira, esta semana, como sabes, lanzamos el nuevo semestre de actividades del centro, a lo grande, con Contracorriente. Este jueves vamos a tener un foro que trae a este grupo de dignatarios, ¿no?, que nos va a acompañar este semestre en la universidad, con un foro público a las 4 de la tarde en persona aquí en Miami y también online por medio de nuestra página web, freedom.fiu.edu. Un foro con los 3 individuos que van a estar con nosotros: el expresidente Duque de Colombia, la ex vicepresidenta de Honduras, Rosana Guevara, y una ex subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Paula Dobriansky. Va a estar aquí a las 4 de la tarde hablando de temas de libertad, de democracia, el jueves. El viernes tenemos el placer de dar la bienvenida al presidente de Paraguay, el presidente en turno, Mario Abdo Benítez, que va a hablar sobre la democracia. Va a estar aquí en vivo y directo también por la página web de nosotros. Esas son las actividades que tenemos esta semana aquí en el centro. Y en el programa creo que vamos a tener algunos segmentos interesantes que espero que le gusten a la gente. Número 1, un editorial muy, muy personal, no editorial tan serio y sofisticado como el tuyo del programa, Nada más, sino un editorial mío personal, sin pelos en la lengua. Una columna de opinión. Una columna de opinión de temas interesantes, de algo que ha pasado en la semana en la región. Y número 2, un segmento de entrevistas que creo va a ser de mucho interés para la gente, siempre con un dignatario importante. Ya tenemos a 5 presidentes. Quiero nombres. Bueno, los 2 presidentes, los presidentes que van a venir esta semana ya se han comprometido a darnos unas palabras, así que vamos a tener entrevistas siempre con un presidente, un expresidente, gente que ha llegado a niveles muy altos del poder y que creo que van a compartir con nosotros temas muy, muy interesantes. Bueno, suena genial. Eso espero lo hagamos, si no todas las semanas, casi todas las semanas. Así bueno, que suena increíble. Ahí vamos. Acompáñame a la siguiente sección. Quiero presentarles SOS Libertad. Como hemos visto a lo largo de la temporada anterior, Latinoamérica en general y algunos países en particular sufren grandes crisis de ataques a la libertad. De eso se trata nuestra siguiente sección y así estará cada semana. Ahí vamos. SOS Libertad. Bien. Para acompañarme esta tarde, ustedes ya la conocen porque nos ha acompañado muchísimas veces, está Yaima Pardo.
Hola Gabriel, ¿cómo estás? Encantada de estar de nuevo con saludarte en esta segunda temporada. Bienvenida de regreso. Muchísimas gracias. Bueno, nada, te cuento porque veo que está súper buena esta segunda temporada. Gracias por la invitación. Te cuento que la situación en Cuba sigue preocupando. Llevar el plato a la mesa es verdadero arte de magia. Hoy se está registrando el dólar a un precio de 180 pesos. Cuando hablamos ayer estaba a 175 apenas. Y va con un incremento tremendo. Hoy son otros números súper diferentes. Entonces se incide en que se incrementa también el nivel de miseria en Cuba en sentido general. Está dificilísima la situación y se pronostica que para finales de año el dólar pueda llegar hasta los 300 pesos. Hay algunos investigadores que anuncian que si llega a 200, pero como yo lo veo, va a llegar muchísimo antes que de fin de año. Qué barbaridad. Y eso además se ha traducido en una cantidad de aumentos en los precios cotidianos, no solamente el dólar, es la carne, es el pan y es la enorme carestía que hay en la isla en un periodo. Los huevos, así mismo, te estoy hablando, cuando hablo con mi familia, le pregunto, ¿no? El cartón de huevos, ¿a cuánto lo consiguen? Que tendrán unos 30 huevos y me dice, es a lo que lo vendan. Ya las cosas no tienen ni precio porque no existen. Entonces, cuando lo encuentras por la calle, te lo compras y pan, lo lograste o no. Y puede oscilar hasta los 2,000 pesos un cartón de huevo. Es realmente súper difícil lo que están viviendo los cubanos. El Estado ha propuesto vender dólares en casas de cambio. Lo está comprando a 155, los vende. Pero lo que está vendiendo son solo $100 por persona. Entonces ahí se crea todo un mercado negro de estas casas de cambio, vendiéndole a personas específicas, a sus amigos. ¿Sabes cómo es el comunismo? Que al final termina en un amiguismo, en resolver las cosas, pero las soluciones del Estado no frenan la inflación. Y todo surge a partir de la tarea de ordenamiento que lo que ha hecho es un desastre total en la economía cubana. Vaya que sí, vaya que sí. Yaima Pardo, te agradezco como siempre tu participación en este programa. No, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Nosotros continuamos con más Radar Contracorriente y ahora me voy hasta Cúcuta, ese límite entre Colombia y Venezuela, para darle la bienvenida a este programa por primera vez a Juan José Mollegas. Juan José, buenas tardes, qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal, Gabriel? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por aceptar esta comunicación, Juan José. El éxodo de venezolanos se cuenta de a miles cada día y el acumulado ya supera lo que han contado los éxodos de Siria o incluso del momento de guerra en Ucrania. Sí, actualmente estamos igualados con Ucrania con 6.8 millones de migrantes venezolanos regados por el mundo, ¿no? Y efectivamente superamos a Siria con 6.6 millones. Esto según el último reporte de la ONU y de la OEA realizado en agosto de este año. Y algo que me llama severamente la atención, estando específicamente en Cúcuta, frontera principal y por la cual pasan la mayor cantidad de venezolanos cuando salen de nuestro país, es que el presidente Petro, en julio del año 2022, recibió un país con casi 2.5 millones de desplazados venezolanos, de los cuales el 96% de estos desplazados han regularizado su situación migratoria. Sin embargo, 300.000 de ellos aún siguen estando irregulares. Pero eso no es todo, sino que esta cifra de 300.000 venezolanos que están actualmente sin regularización alguna en Colombia va a seguir incrementándose día a día. Según el último informe que presentó la OEA y el comisionado para los migrantes venezolanos, David Smolansky, en el julio del 2022, el mes pasado, diariamente huyeron 1.700 venezolanos por la frontera. Imagínate. Esto quiere decir, es un número excesivo. Esto quiere decir que esta migración va a seguir incrementándose. Y si tomamos en cuenta los estudios económicos del último semestre del año en Venezuela, pues hemos podido evidenciar que Venezuela, lejos de estar arreglándose, lo que está es desintegrándose.
y esto desmonta totalmente la campaña publicitaria. Quisiera detenerme, por favor, un segundo en este asunto de que si Venezuela se está arreglando. Hemos visto muchas piezas periodísticas, hago todas las comillas en el aire para hablar de este asunto, que hablan de la mejoría de Venezuela. ¿Qué es eso? ¿Está sucediendo en realidad? Hay una bajada en la inflación y eso es un punto claro, porque después de la hiperinflación el rebote era lógico. Sí, efectivamente ha habido una bajada de la inflación, porque la inflación anterior que teníamos en el año 2021, por ejemplo, era un exabrupto, algo nunca antes visto en la historia, no sé, 400,000%, algo totalmente incalculable. Actualmente creo que estamos en 45% de inflación, pero lejos de nosotros pensar que Venezuela se arregló, obviamente las cifras de la migración nos dicen todo lo contrario, y entonces a eso nosotros debemos preguntarnos, ¿en realidad se arregló para quién? ¿Para los venezolanos en su totalidad? ¿O para un pequeño grupo que pertenece a una cúpula que se beneficia directamente del castrochavismo y del dinero que manejan gracias al narcotráfico y a la cantidad de negocios ilícitos a los cuales ellos están acostumbrados, y lo que convierte a Venezuela en un paraíso fiscal, no solamente para las personas que pertenecen directamente al gobierno de Nicolás Maduro, sino para gente que lava su dinero con negocios ilícitos en nuestro país, provenientes de Rusia, de Irán, de China y de muchos otros países. ¿Cuáles son esos negocios, Juan José? Pues yo no tengo la información exacta de esos negocios, pero sí te puedo decir que existen infinidad de negocios ilícitos en Venezuela que se reflejan tan sencillo como ir a un centro comercial en cualquier lugar de nuestro país y ver cantidades de, por ejemplo, concesionarios de carros Ferraris, concesionarios de carros Maseratis, y están justo al lado de un barrio llamado Petare, que está enfrente de, digamos, la zona más rica de Caracas, si se quiere. Además de eso, también podemos ver que se han incrementado la cantidad de conciertos de pop, de música reggaetón en nuestro país, en donde los boletos para esos conciertos valen de $50 a $5,000. Y podemos entender que no todo el mundo puede pagar una entrada a un concierto, por ejemplo, de Daddy Yankee en $5,000 o de cualquier uno de estos artistas de reggaetón, pero hay quienes sí lo hacen, y creo que este es el negocio más rentable para ellos poder lavar su dinero. Vaya que es un momento realmente complicado, en un momento donde el discurso parece serlo todo, es decir, lo que se dice versus lo que vive la población de Venezuela. Sin embargo, hay un relato internacional que está apoyando la idea de una recuperación que puertas adentro no necesariamente se vive de la misma forma. Por supuesto. De hecho, si podemos, en Venezuela no existe una fuente para que tú puedas evidenciar transparentemente lo que ocurre con los servicios públicos, con lo que ocurre con la Contraloría, y saber cuáles son los negocios ilícitos que se están manejando, y mucho menos con la economía. Pero sí podemos tener ONGs como el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, que nos indica que más del 60% de los ciudadanos se quedan sin electricidad al menos 6 horas seguidas cuando la luz se va. ¿Sí? O sea, una persona en Venezuela, la luz prácticamente es intermitente. El agua, más del 47% de los ciudadanos aseguraron reciclar o reutilizar el agua que les llega por las tuberías para poder, o sea, rendirla, porque no tienen un buen servicio de agua. La basura, el 24% de los venezolanos no recibe una buena recolección de basura, o si no, es nula. La violencia, en lo que va de 2022, han habido 950 asesinatos. Perdón, en el primer trimestre del 2022 han habido 950 asesinatos, de los cuales 350 fueron muertes causadas por cuerpos policiales. Esto según el Observatorio Venezolano de Violencia, que repito, son ONGs que se dedican a estudiar este tipo de fenómenos sociales. En el primer cuatrimestre del año 2022 se registraron 285 homicidios, 119 desapariciones y 94 enfrentamientos armados en los 6 estados fronterizos de Venezuela, según la ONG Fundaredes. Además de eso, bueno, tenemos una inflación totalmente escapada de lo que podamos entender
en una inflación. Y te puedo decir que el salario mínimo está en $16 al mes, pero la canasta básica está en $371 al mes. Esto según el Observatorio Venezolano de Finanzas. Entonces, estas cifras, que son algunas pocas, nos pueden indicar que Venezuela, lejos de estar arreglándose, se está desintegrando, y claramente quienes repitan este mensaje de que Venezuela se está arreglando, lo que está haciendo, le está haciendo un gran favor al gobierno de Nicolás Maduro en su campaña para lavarse la cara ante la comunidad internacional, haciendo creer que Venezuela se arregló solamente porque un pequeño grupo de empresarios, de militares, de funcionarios corruptos hoy en día están manejando un Ferrari mientras ven a personas morirse de hambre enfrente de una acera o esperando que le den las sobras de comida de uno de los restaurantes más caros de Caracas. Juan José, te agradezco muchísimo la conversación de esta noche. Nos vemos la próxima. Muchas gracias, Gabriel. Un abrazo. Déjenme, antes de pasar al siguiente segmento del programa de esta noche, déjenme darle las gracias a todos ustedes que nos están viendo. Veo cientos y cientos de personas en la transmisión en vivo de YouTube de este preciso instante. Gracias a quienes nos están viendo por Twitch, por Instagram, por Facebook. Gracias a quienes nos están viendo por medio de la plataforma, de la página de FIU. Y gracias por comentarnos, por decirnos cosas a través del chat en vivo, porque siempre es muy útil, y me gustaría mucho invitarlos a que participen y hagan preguntas en el chat en vivo para nuestro siguiente entrevistado. Vamos a la entrevista Contracorriente. Bien, vamos a hablar de un tema fundamental. Hace unas semanas, Chile tomó una decisión crucial para su historia y la tomó de manera contundente. 62% de los chilenos dijeron no a una nueva constitución. Tengo esta tarde en el programa, y me da gusto recibirlo, a Daniel Piretto Vial. Daniel, como siempre, un placer conversar con usted. Muchísimas gracias, Daniel. ¿De qué manera debe ser leída esta respuesta tan contundente de la sociedad chilena, que 62% se negó a una nueva constitución, al menos como estaba planeada en este plebiscito? No lo escuchamos, Daniel. Por alguna razón no lo escuchamos. Creo que está muteado usted. A ver si nos ayuda cambiando un poco esa pequeña configuración. Ahí sí, ahora sí. Buenísimas tardes. ¿Cómo le va? Es que me había autobloqueado porque tú estabas en la entrevista con el caballero anterior. Le agradezco mucho. Le preguntaba cómo debemos entender, de qué manera debe ser leída esta respuesta tan contundente de la sociedad chilena, que en un 62% dijo no a la nueva constitución, propuesta, entre otros personajes, por el grupo del entorno del presidente Gabriel Boric. Sí, para nosotros fue una sorpresa también. Esperábamos en torno al 52, 53, 54% ganar, pero no esperábamos ganar con un 62%. Con una diferencia enorme respecto al rechazo, al apruebo, ¿no? La idea es que la Constitución iba a hacer estallar Chile, lo iba a dividir en 11 naciones, lo iba a debilitar, le iba a entregar la Araucanía a esta revolución indigenista foránea. Y te digo foránea porque los indígenas de la Araucanía votaron por el rechazo, votaron por mantenerse integrados a Chile y mantener la unidad de la nación, al contrario de lo que esperaban este proyecto inducido por el Foro Sao Paulo, con esta subversión que se estaba desarrollando con apoyo a las FARC en la Araucanía en los últimos 15 o 20 años de violencia, pero esto partió el año 92. Y la violencia se ha empezado a desarrollar hace unos 20 años y ahora se ha salido de control. Y lo otro es que había una idea dentro de este proyecto de entregar territorio a Bolivia en el norte, y eso también fue muy resistido porque era partir a Chile en dos. El territorio se iba a entregar a la altura de Antofagasta, entonces íbamos a desconectar el norte de Chile con el centro, entregando un territorio entre medio indigenista, el proyecto Aymara, en fin. Entonces, esas cosas calaron muy hondo, produjeron mucha preocupación, incluso los sectores más bajos fueron los que más rechazaron porque había además una crítica a todos los símbolos
incluso la bandera nacional, el escudo nacional, la canción nacional y toda la tradición chilena, que es una tradición, no sé si tú sabes, pero es una tradición muy democrática, muy democrática. Nosotros además tenemos mucho respeto por las Fuerzas Armadas y en la Constitución había muchas fórmulas para arrinconar y para rehacer y para reestructurar las Fuerzas Armadas en base un poco a impedir que se siguieran desarrollando estas Fuerzas Armadas profesionales históricas que tenemos y rehacer una especie de Fuerzas Armadas populares organizadas para la revolución y para el foro. Y las Fuerzas Armadas en Chile, por lo menos, son muy respetadas. Yo sé que en algunos otros países de Iberoamérica no son tan respetadas las Fuerzas Armadas, pero en Chile sí. Existe una tradición de un vínculo a nivel de pueblo muy cercano con las Fuerzas Armadas y eso preocupaba mucho también. Entiendo, Daniel, que hay un punto en el que esto que usted dice es clave, entender la diferencia de apreciación de las Fuerzas Armadas entre Chile y otros países de Latinoamérica y quizás es oportuno justamente la aclaración que hace. Me gustaría preguntarle sobre qué otros temas, yo tengo algunos, pero me gustaría preguntarle a usted sobre qué otros temas estaban en esta propuesta de reforma constitucional que fueron rechazados por la mayoría del pueblo chileno. Mira, la propiedad privada se puso en cuestión y eso afectó a mucha gente porque el país ha tenido un gran desarrollo en los últimos, te diría, en los últimos 48 años. Hay gente que habla de un desarrollo en los últimos 30 años, pero la verdad es que un desarrollo muy grande en los últimos 48 años, quizás con una especie de freno que se produjo hace unos 12 años atrás. Desde el año 2008 hasta ahora hay un freno en Chile. El país no ha caído, pero tampoco ha seguido creciendo. Afortunadamente no ha caído, a pesar de que ahora en los últimos 2 o 3 años ha habido una pequeña caída, ha habido un pequeño aumento de la pobreza, ha habido un brusco disminución de la inversión y eso causa mucha preocupación porque hay menos oportunidades de trabajo para las nuevas generaciones, hay una dificultad de empleo muy seria y cuando hay desempleo se produce una baja en los salarios reales, especialmente en los sectores de más bajo ingreso. Cuando hay pleno empleo, cuando hay mucha inversión, se produce un aumento de los salarios reales de los sectores de más bajo ingreso. Y eso está afectando, la gente se está dando cuenta. Entonces, toda esta ilusión de este gobierno que tenía un gran manejo sobre la prensa, entre paréntesis, y que le permitió, con una cierta ilusión, sobre todo los sectores más juveniles, ganar la elección presidencial. Sin embargo, ha habido una reacción muy fuerte, y ha habido un intento de evitar el fraude, porque se calcula que hubo mucho fraude en la última etapa de la elección presidencial, y ahora se logró tener suficientes apoderados de mesa y suficientes vocales también, así que fue casi imposible hacer fraude en esta oportunidad, y eso también es una manifestación del resultado, porque cuando se ve democráticamente de forma real qué es lo que la gente piensa, la gente está rechazando a esta izquierda del Foro de Sao Paulo, esta izquierda extrema que estamos viendo manifestarse en Chile ahora. Entiendo que había otros temas también en este asunto que tenían que ver con el acceso a la salud, tenían que ver algunos temas en la paridad de género e incluso asuntos relacionados a la aprobación de la legalización del aborto, o más bien la no penalización del aborto. Háblenos de eso. Sí, hay una campaña a favor de la legalización del aborto, no se ha conseguido todavía, pero están en eso. Y también hay todas unas teorías de sexualización de los niños a través de la educación desde la más tierna infancia, y eso también ha sido bastante resistido. Y hay distintos tipos de problemas de género, en el sentido de que se están creando leyes forzadas que van un poco de la naturaleza de las cosas. Incluso hay mujeres que han resistido mucho a toda esta teoría de género, toda esta ideología de género, y curiosamente las que más lo han resistido son ellas mismas, ¿eh? Los hombres casi como que no se han metido en esa disputa, pero han habido como dos bandos entre las mujeres. Y al final lo que se busca es un poco revalorizar la tradición y la familia, evitar la destrucción de la familia, que es uno de los afanes que tiene toda esta ideología. Y eso lo estamos viendo popularmente. No es una cuestión que esté planteada a nivel de la derecha o a nivel de los dirigentes, sino que a nivel muy popular están resurgiendo estas reacciones.
Me gustaría preguntarle sobre qué es lo que viene, es decir, el presidente Boric acusó recibo de esta negativa, dijo que entendía que debía leer de una manera más profunda el mensaje que le estaba enviando la sociedad chilena y que se comprometía a crear un nuevo grupo que hiciera un nuevo planteo para la Constitución chilena. ¿Qué es lo que va a suceder en realidad? Sí, hay mucha tensión porque el gobierno, a pesar del amplio rechazo, ha insistido en que hay que crear nuevas comisiones para rehacer una nueva constitución igual. Y a pesar de que se ha planteado de que se van a usar organizaciones más técnicas para elaborar esta nueva constitución, hay una sospecha de que ellos van a querer meter una cuña, la típica cuña del proyecto del Foro de Sao Paulo, para implementar o implantar gradualmente a la larga el socialismo del siglo XXI, que es una guerra ideológica a nivel panamericano, no es una cosa chilena, sino que está en todos los países de América Latina. Entonces, hay mucho temor de que a través del pretexto de estas comisiones más técnicas y más serias para elaborar la nueva constitución, igual se logre presionar a una izquierda, una derecha que se ha visto relativamente blanda. Por lo menos la misma gente a nivel popular está muy desilusionada de la derecha porque no ha defendido los principios como ellos esperaban. Y esa derecha está más dispuesta a negociar y a entrar nuevamente a una negociación por la Constitución. En cambio, hay otros sectores que dicen que esto ya se rechazó, que la Constitución no es un tema, que la Constitución que tenemos, que fue la que originalmente se hizo en el gobierno militar para restaurar la democracia y que después se le hicieron una cantidad enorme de reformas en los años 90 hasta el año 2005. Incluso la última Constitución que salió fue firmada por Ricardo Lagos, que es socialista, y por toda la izquierda de la época. Entonces, esa Constitución fue aprobada por la izquierda en su época, pero aparentemente no le sirve para instaurar estos regímenes autoritarios, dictatoriales, tiránicos, dicen algunos, Claro. que busca el foro, que busca el socialismo del siglo XXI, el movimiento bolivariano. Y hay mucha injerencia internacional con este gobierno, en combinación con los cubanos, con los venezolanos, con gente del Partido de los Trabajadores de Ignacio Lula da Silva, incluso con los Kirchner de Argentina. Hay mucha combinación. Entonces, hay una idea de que esto es una combinación panamericana y esto es una guerra ideológica que atraviesa todo el continente, entre los que quieren la libertad, la democracia, claro, el mercado, ¿sí? Esto que dice es fundamental, es decir, yo quisiera su análisis sobre de qué manera se relaciona Chile con este gobierno de Gabriel Boric y el entorno latinoamericano de los Kirchner, de Castillo, de Petro en Colombia y de la posible llegada de Lula en Brasil. Nosotros vemos redes de combinación muy clara, ¿no?, entre toda la izquierda iberoamericana, incluyendo México, incluyendo varios países de Centroamérica, Cuba, de luego, Venezuela, y también lo vemos con Perú, con Argentina, con el Partido de los Trabajadores de Ignacio Lula da Silva, y esta red panamericana de izquierda está combinada para imponer estas teorías, y curiosamente han tenido bastante éxito. Si tú te fijas bien, casi todos los países han caído en gobiernos del foro, incluyendo Chile en este minuto. Pero ha habido una fuerte reacción, entonces hay una esperanza. La gente ha recuperado el ánimo en Chile porque había mucha desesperanza, pensaba que toda la gente con recursos iba a irse del país, iba a sacar todos sus dineros, se iban a acabar las inversiones, en fin. Ahora, al contrario, hay mucha esperanza de que se pueda continuar esta lucha y se pueda resistir, se pueda mantener la democracia liberal, occidental, tradicional, que es la que siempre ha tenido Chile, más todo lo que se pueda desarrollar en cuanto a inversiones, en cuanto a garantizar la propiedad privada que permite esas inversiones, y a través de las inversiones recuperar el desarrollo, considerando que hace 12 años que nosotros estamos frenados, ¿no? Muy bien, Daniel, quiero agradecerle. Estamos ya casi terminando esta entrevista. Quisiera, por último, tener su pronóstico desde el Instituto Chileno de Análisis Estratégico y Social sobre las expectativas económicas para Chile en un momento francamente difícil para casi toda la región. Hay mucha esperanza en Chile, a diferencia de lo que ocurría antes de la elección. Y hay mucha fuerza de los sectores que están resistiendo a este movimiento del socialismo siglo XXI. No sabemos lo que va a pasar, porque si se logra imponer
esta dinámica de la nueva constitución, nos vamos a empantanar nuevamente, 1 año, 2 años, 3 años, no sabemos cuánto, en esta polémica muy estéril, que mientras no se aclare, las inversiones no van a volver. Y mientras no vuelvan las inversiones, el país no va a recuperar su desarrollo económico. Pero ahora estamos tratando de evitar que se vuelva a plantear el proceso constitucional, que se olviden de esto, que sigamos con esta constitución y que si hay que hacer alguna enmienda en 10 años más o en 20 años más, en alguna pequeña corrección en el margen, que se haga. Pero en ningún caso que se vuelva a tocar el tema de la constitución, porque la gran mayoría de los chilenos no quieren un cambio constitucional, quieren más bien garantías de orden, garantías de seguridad jurídica, seguridad física, porque hay mucha violencia en Chile. Entre paréntesis, en los últimos 3 años se ha desatado un nivel de violencia que nunca se conoció antes en la historia de Chile contemporánea. Entonces es algo muy nuevo para nosotros. Y estamos en medio de eso. Daniel Prieto Vial, del Instituto Chileno de Análisis Estratégico y Social, gracias por la conversación de esta tarde. Encantado, mucho gusto. Bien, nosotros antes de terminar, a mí me gustaría mencionarles algo que sucedió hace apenas unas horas. Denme un segundito nada más, porque estamos teniendo ahí un pequeño problemita. Le decía que hace unas horas nada más sucedió algo que nos dejó un poco perplejos, porque habla o de la ignorancia o de la mala intención de un mandatario de uno de los países más importantes de Latinoamérica. Esta tarde, el presidente Alberto Fernández de Argentina, desde el foro, nada menos que desde el foro de la ONU, pidió el levantamiento del bloqueo para Venezuela y para Cuba. Yo pienso, como han de pensar muchísimos ustedes, que o acaso el presidente ignora que no se trata de un bloqueo, sino de sanciones económicas, o está abonando a un discurso que definitivamente no tiene que ver con la realidad. ¿Cuál es ese escenario? No existe tal bloqueo. Lo que tiene Cuba son sanciones económicas por haber expropiado muchísimas propiedades privadas. Hablan de que pobres los cubanos que no tienen jeringas. Cuba mantiene una relación comercial con 96 países de este mundo. Ninguno de ellos tiene jeringas que fabricar. Me parece que ha llegado la hora de terminar los discursos que empantanan la realidad y que contribuyen a un discurso de victimización que no es justo, no es necesario y sobre todo no es cierto. A todos ustedes que nos vieron esta tarde a través de YouTube, de Facebook, de Twitch, de la página de internet de la Florida International University, quiero agradecerles por habernos acompañado y los invito a que el martes próximo a las 7 de la tarde hora de México, 8 de la noche en Miami, la hora del este de Estados Unidos, y las 9 de la noche en Argentina y casi de madrugada en Europa, nos acompañen otra vez, porque tenemos mucho de qué hablar. Hasta la próxima.